fomentar el consumo, educar al consumidor y que éste conozca la diferenciación del jamón con denominación de origen Teruel. Estos son algunos de los objetivos por los que hoy se ha firmado un convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Fomento, la Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas y la denominación de origen Jamón de Teruel. Queríamos, a través del apoyo financiero del Gobierno de Aragón, iniciar una campaña más fuerte de las que hemos hecho hasta ahora en la promoción de lo que es el jamón de Teruel, en su diferenciación y en su reconocimiento por el consumidor, y en la diferenciación que la labor del Consejo Regulador de la denominación de origen impone a ese producto. Creo que es de justicia que no dejemos perder en la consolidación de este importante sector. Hemos pasado a más de 700.000 piezas en el año 2008, unas poquitas menos en el año 2009, pero la base se está hecha. Hay que poner en valor también las importantes inversiones que a lo largo de estos últimos años han hecho los industriales. Pues como es una materia que cuesta más dinero, pues naturalmente hay que promocionarlo, hay que decirle al consumidor que hay una diferencia entre ese jamón y el otro jamón. Y por lo tanto eso, bueno, pues hace falta campañas de promoción. El presupuesto es de 300.000 euros que aporta el IAF a través del Fondo de Inversiones de Teruel con cargo a la partida de proyectos agroalimentarios de 2009.